Maitei horibeba, PM Guará, Baixapa, Pendeca Aruputu, Yuaite, Tapemaje Ponaiteque, Co Pujarepe Nico Yanemoirujina, Uñacaray Nelly Monjes, vicerrectora de la Universidad Nacional de Itapúa, Upeixa Bello Engina doctor Antonio Kierniesni, decano de la Facultad de Humanidades, Ciencias Sociales y Cultura Guaraní, Abello Engina Buejara Dionisio Fleitas de Cosqui, vicedecano de la Facultad de Humanidades, Caraíca Tupurú, Eva Javier Viveros, ministro, secretario de Políticas Lingüísticas, Aguillén de Benguanaure, Muirure, Regina Árape, Romu Majebro, Jogo, Co Arapo Coinguro, Bojeraba, Guaraní, Aguazú, Peba Cotembiapó, Royapuba, Cuero, Jogos de C, Arja Ara, Icatu Janguaisha, Orowero Manduaro, Mumba EABI, Yaneñe Guaraní, Aguilleta y TPM, Peimere Georendive, Ajames y Acheveina Cuña Caraí, Susi Delgado, Jae, Jaijara, Ambuejara Catupurú, Oitaba Beña Nendivejina Co Pujarepe, Maiteiroría Beí Upeixa, Ambuejara Cuera, Jatemimbo de Cuerape, Nanemuinú Vagina, Co Paurupibe, Catujanguaisha, Ñamu Ajajahuesha PM, Co Tembiapó, Oyeyapoba, Co bilingüismo, Rupibe, Guaraní, Aguazú, Jera. Ha Peixarupi, Peixanamuji, Ñamuñepunu, Co Tembiapó, Arapeguaro, y Guahuejina, Caraí Javier Viveros Getaje, Enviapó, Peixarupi, Najiaya Beí, Ñamujasaitreía, la boita, Tuanguaisha, Ñandumia Beishupe, Co Caru Putumbi. Angakatu Ñandumina, Ñepunubo, Umacaba con Ñanemboje Busú, Universidad Nacional de Itapúa, Nojendusemine Maitei, Cuñacaraí Nelly Monjes de Isfran, Paeixapa. Maiteirolgu, Sheime por ahí tenía, Aro ella por ahí tenía, y hasta aquí, dice la gente. Me van a disculpar en el amplio trabajo que viene realizando la Facultad de Humanidades también, especialmente del ámbito del bilingüismo para poder hacer fuerza en la valoración de nuestra lengua materna para quienes han tenido la posibilidad de estudiarlo o de vivirlo en sus hogares. Realmente esta es una oportunidad única para poder llevarlo. Quienes no hemos tenido la oportunidad de poder vivir desde la casa ese bilingüismo y adoptarlo como propio, muchas veces nos cuesta de alguna manera comunicarnos verbalmente, pero sí la comprensión está dada porque convivimos con ellos, así que creo que es algo que está instalado, ¿verdad? Y posiblemente falta más práctica o más ánimo para, de alguna manera, esa valentía de poder conversar un poco más en el idioma propio nuestro. Pero más que nada, celebrar la oportunidad de poder compartir estos espacios, de poder escucharles y de poder saber que existe toda una comunidad que viene trabajando, no desde hoy, sino ya desde hace mucho tiempo en el fortalecimiento de nuestra lengua a través de la carrera, a través de las actividades que viene realizando la facultad propiamente dicha, y por sobre todo en el fortalecimiento de programas y de acciones no solo a nivel de nuestro departamento o a nivel nacional, sino ya de impacto a nivel regional, en donde la UNI lleva la bandera del idioma y traspasa las fronteras, nuestras propias fronteras a nivel nacional, y recoge un poco ese legado de historia en cuanto a lo que es el guaraní, y desde sus inicios, desde que nos han visitado los españoles, pero que ha quedado la semilla sembrada en toda nuestra región y que gracias al trabajo que vienen realizando, eso se va también de alguna manera reconstruyendo, fortaleciendo y generando lazos entre los demás países para poder fortalecer nuestra lengua por un lado, pero también por otro lado aspectos que tienen que ver con las culturas que se unen y las investigaciones que nos quedan abiertas por realizar y poder desarrollar en estos procesos. Así que valga la oportunidad una vez más para saludarles a las autoridades de la facultad, a las autoridades del ministerio
y que eso nos permita seguir en alianza, fortaleciendo esto que es nuestro y que es para nosotros, pero también que es para todos aquellos quienes valoran este proceso de mantener nuestra lengua y todo aquello que está relacionado con ella. Así que muchísimas gracias por la oportunidad, Uyetrey. Muchas gracias. Ahuye cuña graine y monjes, insfran rembirecore, moinure ko arabope, peisa veía yerurese mbukumi, ora muakahara ogapewa, bajara Antonio Kierniesni, ya chapaña nemo maite y niabe. Oye, Cintia, che, maite hijo de beba paga bepe, cuña carainelli monjes, Zambujara Caray Javier Viveros pe a Jera Pecatu Macaja fuera SPLP Guave a Chirunguera fuera pe a Opava Bepe che Chañua Marete a Mese a Veiche che Yopoi Momburibe Opava Bepe. Realmente es una oportunidad magnífica para poder encontrarnos y desde desde la academia, desde la Universidad Nacional de Itapúa, desde la carrera de bilingüismo guaraní-castellano en este Ñomonguetá virtual guaraní RG, realmente una oportunidad magnífica no solamente para destacar y valorar lo que por ley es nuestra lengua oficial guaraní, y sin embargo trabajar en todos los aspectos que tienen que ver con el uso adecuado, con el uso normal, con el uso diario, cotidiano, el uso académico, el uso científico del guaraní, que realmente hoy requiere de cada uno de nosotros desde la academia para poder no solamente fortalecerlo, sino destacarlo como una lengua oficial de nuestro querido Paraguay, al interior de nuestra propia vida cotidiana y, por qué no decirlo, definitivamente como un sello, como una identidad del Paraguay para el mundo. Quiero destacar que desde la Universidad Nacional de Itapúa, desde la Facultad de Humanidades, la carrera emblemática que tenemos es justamente la carrera de bilingüismo guaraní-castellano, que fue la que dio origen a la Facultad de Humanidades, Ciencias Sociales y Cultura Guaraní. La universidad destaca eso desde las primeras autoridades y actualmente con mucha fuerza, buscando visibilizar con todas las acciones misionales que tiene la universidad, la academia, a nivel nacional y a nivel internacional. Tal es así que tenemos programas y proyectos académicos de investigación, de extensión que trascienden también la frontera. Así que quiero destacar eso y en ese sentido agradecer y felicitar al equipo de trabajo, la persona del colega doctor Dionisio Fleitas Lekoski, vicedecano, uno de los primeros egresados de esta casa, docente o consejero, hoy vicedecano de la facultad, así que podemos destacar así como también otros colegas y compañeros que hoy están que han pasado por la carrera de bilingüismo guaraní-castellano y hoy se destacan no solamente en el ámbito de la Universidad Nacional de Itapúa, sino a nivel nacional e internacional. Saludar cordialmente también a Julia Francés, que estoy viendo que está en este minuto escuchando atentamente como docente visitante de la Universidad Nacional de Rosario por el programa UGM. Y a doña Susi Delgado también, que hoy va a estar acompañándonos en este trabajo. Reiteradamente decirles muchísimas gracias por el apoyo a
ministro secretario Javier Viveros por su tiempo y por su predisposición. Muchísimas gracias también. Reiterar mis felicitaciones al equipo de trabajo por esta semana de muchas actividades, de mucho trabajo, y que esta semana estamos cerrando con este Ñumonguetá virtual, y que al final de la semana vamos a estar trabajando también con un foro y con la cátedra abierta de guaraní en el marco de la Asociación del Grupo Montevideo de Universidades. Agradezco en ese sentido también la coordinación a la doctora Gloria Arias y a la doctora Cintia, que en este caso está como presentadora. Felicitaciones desde la dirección académica, a vos y a tu equipo, y a la coordinación de la carrera de lengua guaraní. Y le veo a Mirta también como coordinadora del Departamento de Lenguas, que está haciendo un trabajo encomiable también en todos los aspectos. A los colegas profesores, estudiantes, muchísimas felicidades. Apabe o pamabepe. Yen Buejara Antonio de Benguará, Jae con Atembia Puita, Oyapo, Hinanico Jae, Yahesauka Hanwaha, Nyamumbarete Behanwa, Beña Nene, Jaebaña Nene Tarandu Tete, Jabeio Saukaba Pesha, Ñaner en Viasacue, Ñande Yepoqua, Yegua Boinico Guaraninda, Jaina Peteñe Añonte, Jaea Beñan Dereco, o Jesaucaña en Viasacue, Umbe u abei peñandereco. Juanarico y ponama arañas en dúa yepa caray Javier Viveros, ñanemoinúa jinaco caruputume, ja a bobeshpe, oñe jaguañan debe, a muñeta kumi, jecobecue jecobemi, Javier Viveros, nació en Asunción en 1977, es magíster en lengua y literatura hispanoamericana por la Universidad Nacional de Asunción, y cursó el máster en literatura comparada y el doctorado en letras en la Pontificia Universidad Católica Argentina. Ha publicado más de 40 obras en diversos géneros: poesía, cuento, teatro, novela, historieta, cine, libretos de ópera y literatura infantil. Sus textos integran antologías en América y Europa y han sido traducidos a varios idiomas, incluyendo el guaraní. Entre sus producciones más destacadas se encuentran los libros de cuentos, Manual de Esgrima para Elefantes, Fantasmario, Cuentos de la Guerra del Chaco, Páginas de Hierro, Cuentos de la Guerra Guazú, la novela Requiem del Chaco y la colección de historieta bélica Epopeya, compuesta por 6 tomos. En el año 2009 fue finalista del Premio de Cuentos Juan Rulfo, organizado por Radio Francia Internacional y el Instituto Cervantes de París. Ha recibido numerosos premios, como el Premio Lilituc en 2018, el Premio Roque Gaona también en ese mismo año, el Premio República en el año 2022 y el Premio Municipal de Poesía Teodoro Salvador Mongelos en el año 2023. Fue vicepresidente de la Sociedad de Escritores del Paraguay entre el 2016 y 2018 y es miembro de la Academia Paraguaya de la Lengua Española, de la Academia de la Lengua Guaraní y de la Real Academia Española. Señor Javier Viveros, muchas gracias por aceptar la invitación de compartir en este espacio de comunicación, de información con investigadores, directivos, docentes y estudiantes. Aguillé de Benguaná, cuánganos en Dutamas, a Esente ABI, Ñanerendujaracuérape, que al término de su presentación podemos escribir algunas preguntas en el chat para que podamos socializar. Aguillé de Benguaná, en Majeponaitec. Oye, Boejara. Bueno, buenas noches a todos. Maitei Opababepe. No nos conocemos aún presencialmente con los profes y directivos de la UNI, pero los quiero mucho, realmente admiro el trabajo que hacen en favor de nuestra lengua, sobre todo con este máster que tienen en bilingüismo, ¿no? Esta cátedra abierta de lengua guaraní son realmente un ejemplo y ojalá puedan servir de espejo a otras universidades. Siempre converso con el profe
Dionisio, roñe guaraní tepe porque un poco de bien la ñaneñe, cuaite hija siempre a cointe y gusto, ñagendú, uñe cuava, yepa. Bien, yo les traigo hoy un tema que me llamó de alguna manera la atención. Ojaíjina, plomita, haiku, ñaneñe. Entonces voy a compartir con ustedes una pequeña presentación donde vamos a ver los inicios o quiénes son los cultores principales del haiku en Japón, que es el lugar donde nació esta forma poética. Y luego vamos a ver el panorama local. Mamá bala oñemitujina be haiku kokuepe. Oñumi oñemituma de cueja, oñumi oñemituba con angajinas que tuete de ellas chata iñarando cacuera en corto tiempo, muy. Bien, saludo también a Heishaina, a Pecuña Caí, Susi Delgado, pero Catuete de Iño Perubi. Susi Delgado justamente es nuestra poeta Premio Nacional de Literatura, que es una de las mejores poetas vivas que tiene la lengua guaraní, a mi juicio, junto con Feliciano Acosta y Miguel Ángel Mesa, conforman una trinidad poética de nuestra lengua guaraní. Son poetas de una sabiduría profunda, que conocen mucho el alma de nuestro pueblo y tienen ese don de expresarse y hacerlo en nuestra querida lengua nativa indoamericana, en esta lengua de la América India, que es nuestro tesoro. Tenemos que subrayar siempre el hecho de que nosotros, sin ser indígenas, adoptamos una lengua de origen indígena y es nuestra señal identitaria más fuerte. Es un verdadero tesoro, es una medalla en el pecho de nuestro país que podamos tener una lengua indoamericana como lengua cooficial. Bien, a compartir la pantalla. Ya se me con Atembi Purupuajú y Traicioneros Seyevi. A ver, las 6 en la ventanita. Compartir ventana, acá está. Oye, ¿cuál bebé? Oye, Mejara. Oye, guama, aullete Nancy. Bueno, ¿cuál añan de portada ambos asatajao? ¿Cuál la jera? Haiku Yehai Guaranime. Es el nombre que le di a esta pequeña presentación donde y voy a hacer un pequeño repaso de lo que es el haiku. Vamos a hablar de sus orígenes, vamos a hablar de los grandes haijines, los haijins. El haijin es el que escribe haiku. Y vamos a después hacer un repaso por su entrada en la lengua castellana y luego en nuestro guaraní rudimentario y dulce, como dice nuestro poeta Eloy Fariña Núñez. Bueno, va el haiku, va el AP Gerarroiteva. El haiku es una especie es un tipo de composición poética que nació en Japón. Tiene una estructura formal bien definida, así como en castellano nosotros tenemos las sílabas, tenemos por ejemplo el soneto que tiene una estructura fija, que son 2 cuartetos y 2 tercetos. Ese es el soneto y tiene que tener rimas consonantes, rimas perfectas, y además tiene que estar escrito en versos en decasílabos. ¿Qué significa eso? Que tiene 11 sílabas, tiene que tener 11 sílabas poéticas cada verso. Esa es una estructura estrófica, y el haiku también tiene su estructura estrófica, que son 17 sílabas repartidas en 3 versos. Bukumila haiku es un tipo de poesía muy concentrado, es un tipo de poesía que te obliga a, usando una metáfora, podemos decir que te obliga a bailar en 1 centímetro cuadrado. Tiene que tener concisión, el haiku tiene que ser breve, sucinto, rotundo.
tiene que tener 3 versos. El primero tiene 5 sílabas, el segundo tiene 7 sílabas y el tercero 5 otra vez. 5, 7, 5. Así se reparten esas 17 sílabas. Parece algo muy pequeño, ¿no? Parece un corsé demasiado apretado y sin embargo en esa cantidad de sílabas se pueden decir muchas cosas y se han dicho muchas cosas. Cuando empezó el haiku estaba orientado a hablar de la naturaleza, tenía que describir el entorno natural. Japón es riquísimo, tiene una naturaleza exuberante y ponao mi paisaje ya se sabe Kioto, sobre todo en Kioto que fue capital de Japón por casi 1000 años y ahí en Kioto pervive todavía ese Japón tradicional. Uno puede ver en las calles gente con kimono, con esas zapatillas con medias. Me recuerdo haber visto en un ómnibus una persona que estaba vestida a la antigua usanza y llevaba 2 katanas. En ese lugar, bueno, también están las geishas. Bueno, esto para decir que el haiku saca provecho, digamos, de la belleza del paisaje japonés. Entonces, al nacer el haiku tenía este objetivo de hablar de la naturaleza. Usualmente presentaba 2 ideas contrapuestas. El último verso era el detonante, digamos, o el clímax más bien. El haiku, como dije, tiene apenas 3 versos cortos, 17 sílabas, y se buscaba al menos en el haiku la naturalidad. Tenía que ser algo sencillo, sutil, hay una austeridad. Eso es lo que se buscaba en el haiku. Se hablaba, como dije, de la naturaleza. A veces, usualmente tenían un símbolo, un símbolo que representaba una de las estaciones. La cigarra para la primavera, por ejemplo, la flor de cerezo. Entonces, había como un montón de requisitos en el haiku. El corsé es muy apretado, como dije antes, y el que labra haiku se llama haijin. La persona que cultiva esta forma poética recibe el nombre de haijin. Bueno, Abobata Makoanga Koape. Koahina Matsuo Basho, el gran haijin. Basho nació en Japón en 1644 y murió unas décadas después, unas pocas décadas después. 50 años por ahí. Oiko Matsuo Basho, pero alcanzó la inmortalidad con el cultivo que hizo. No solo cultivó haiku, haika no renga también se llama otro estilo poético que él cultivaba, pero se hizo muy famoso por los haiku que escribía. Este libro suyo, llamado Sendas de Oku, que vemos aquí en la pantalla, fue traducido por Octavio Paz y Eikishi Hayashiya. Decía Octavio Paz que solo un poeta tiene la capacidad necesaria de traducir a otro. Entonces ellos tradujeron los haikus de Basho. Vamos a echar un vistazo ya a lo que es un haiku. Acá vemos con la haiku hina. Acá tenemos 4 haikus. Cada haiku es un poema autónomo, un poema independiente con sus 17 sílabas. Si es que contamos las sílabas normales de la manera tradicional, vamos a ver, por ejemplo, acá, el cuervo horrible. Acá tendría que tener 5 nomás. Y dice, el cuervo horrible. Si yo hago la silabación, encuentro 6 sílabas. ¿Y eso por qué? Porque se aplica una licencia poética que se llama sinalefa, donde acá vemos cuervo y horrible. Termina en una vocal y empieza, ignoremos la H, en el siguiente verso, la siguiente palabra empieza en otra vocal, entonces se juntan. Entonces se leería el cuervo horrible. Qué hermoso esta mañana sobre la nieve. Ese es un haiku. Decía Basho que el haiku tiene que atrapar la burbuja de un instante. Es una pequeña observación que se hace sobre la realidad. Se captura ese instante. Entonces aquí es bellísimo lo que hizo Basho. Dice, el cuervo horrible
qué hermoso esta mañana sobre la nieve. Ahí vemos la contraposición de el cuervo, que es negro, y la nieve, que es blanca, ¿no? Entonces, este es un ejemplo claro de cómo digamos, lo desagradable incluso puede convertirse en algo hermoso cuando lo vemos desde una nueva perspectiva, ¿no? O con otros ojos. Está este contraste entre el cuervo, que es Júbera, y la nieve blanca. Entonces, nos lleva a cuestionarnos también esta percepción que tenemos de lo horrible y de lo hermoso. Se crea una tensión que se resuelve en la aceptación de la belleza en todas sus formas. Basho, así con este minimalismo, nos dice que la belleza depende de cómo la percibimos, de su entorno y de su contexto. Esta famosa frase que dice: Beauty is in the eyes of the beholder, que la belleza está en el ojo del observador. Entonces, ese es el primer haiku que quiero compartir con ustedes. Este es un haiku de Basho. Y después tenemos este otro haiku que dice: luna de agosto, redonda como un tronco recién cortado. Es muy linda la metáfora que usa aquí Basho. Interesante esta metáfora de comparar una luna llena con un tronco recién cortado. Esa forma redonda de un tronco cortado que sugiere de solidez, ¿no? Sugiere materialidad, contrasta con la belleza etérea, con la naturaleza etérea y siempre distante de la luna. En esta comparación veo yo que se resalta la redondez perfecta de la luna y al mismo tiempo sugiere una presencia terrenal, como si esa luna estuviera a nuestro alcance, como para ser tocada, para ser percibida como un objeto físico. Y esa expresión, además, esa expresión que dice recién cortado, creo que le añade frescura y novedad también. Frescura y novedad a la imagen que hace Basho. Creo que Basho en este haiku logra en 3 versos Mukumi encapsular un momento de asombro ante la observación de la naturaleza. Se puede decir que, bueno, lo celeste y lo terrenal se unen en una sola imagen. Esa luna que está siempre tan lejana, inalcanzable, Basho la compara con algo tan mundano, rutinario, cotidiano como un tronco. Bueno, y esta combinación de lo sublime y lo terrenal, digamos, es característica del haiku, combinar lo común con lo sublime. Se juntan, se amalgaman, hay una alquimia entre la simpleza, digamos, y la profundidad. Coexisten, ofrecen al lector un momento de contemplación tranquila. Entonces, también me parece, al igual que el haiku anterior, que aquí hay un recordatorio de la belleza de lo ordinario. Este otro haiku dice: este camino ya nadie lo recorre, salvo el crepúsculo. Es seguramente el haiku más famoso de Matsuo Basho. Esta es la traducción que hizo Cortázar. Bueno, Basho nos muestra ahí un camino que ya no es usado por nadie. Seguramente una escena de abandono. Y bueno, el camino sigue vivo por la presencia diaria del crepúsculo. Lo que este contraste, digamos, que se da entre la ausencia humana y la persistencia de la naturaleza, nos lleva quizá hacia una reflexión sobre lo que sería o lo que es la transitoriedad de nuestra vida humana. Owe, oso, opa, upegare. Esta frase que dice como una aceptación de las cosas y dejar fluir. Este otro haiku de Basho dice: bajo un sombrero, disfruto de la sombra, aún estoy vivo. Bajo un sombrero, disfruto de la sombra, aún estoy vivo. También un haiku lindo, reflexivo. Y ahí otra vez tenemos la sinalefa:
Wahoum, Houm. Se lee en una sola emisión de voz, como si fuera una sola sílaba. Bajo un sombrero, disfruto de la sombra, aún estoy vivo. Basho es solamente uno de los grandes haijins. También hay otros compañeros suyos. Isa, por ejemplo, está Isa, está Onitsura, Shiki, está Buson. Aquí tenemos algunos haikus de otros japoneses. Fíjense cómo en 3 breves versos se pueden decir tantas cosas. Oh caracol, sube hasta el monte Fuji, pero despacio, despacio. Está muy lindo. Al que envejece, hasta los días largos lo entristecen. Eso es un haiku de Isha. Al que envejece, hasta los días largos lo entristecen. Aquí también hay una imagen muy linda. Piso relámpagos mientras camino sobre el hielo. La luz de mi linterna. Es preciosa la imagen, ¿no? Él está pisando relámpagos, pero en realidad es solo es solamente la luz de su linterna. Una flor caída. Regresa hasta su rama. Era una mariposa. Está lindo también el haiku de Araki de Moritake. Una flor caída, regresa hasta su rama, era una mariposa. Estos son los haikus de los japoneses. Como dije antes, el haiku con su corsé. Después vino este señor, Jack Kerouac, con esta frase. Propongo que el haiku occidental sencillamente diga muchas cosas en 3 líneas escasas en cualquier lenguaje. Jack Kerouac, que es uno de los grandes de la Beat Generation, poeta beatnik. Entonces lo que hace Jack Kerouac con esta frase es liberarnos de ese corsé, de que el haiku tenga que hablar de la naturaleza, que tenga que tener kigo, que tenga que atrapar la transitoriedad de un instante en 3 breves líneas. Él dice, no, que el haiku hable, que diga cualquier cosa, que diga muchas cosas en 3 líneas, en cualquier lenguaje. Eso es lo que hizo Jack Kerouac, y bueno, el guante lo recogieron algunos grandes autores, como aquí vemos algunas de Borges, algunos haikus de Borges que, como siempre, es maestría pura. Este primer haiku de Borges dice, el hombre ha muerto, la barba no lo sabe, crecen las uñas. Es en 3 breves versos también Borges aquí juega con la idea de la continuidad y, bueno, esa disyunción que hay entre la vida y la muerte. Señala Borges que la muerte no es un evento instantáneo, sino que se trata de un proceso. Sabemos que hay procesos corporales que siguen existiendo después de la muerte. Entonces, esto nos lleva como una reflexión sobre la naturaleza de la vida. Después, otro haiku bonito aquí es este que dice, esta es la mano que alguna vez tocaba tu cabellera. Lleno de nostalgia el pequeño haiku. La luna nueva, ella también la mira desde otra puerta. Bueno, en este haiku de Borges se captura un momento de belleza y tristeza, ¿no? A través de la observación compartida de la luna, esa luna nueva que es misteriosa, de alguna manera e imperceptible, sirve como un símbolo de la conexión humana. Bueno, en realidad sirve como un símbolo de la conexión, pero en este caso hay una separación, la presencia de ella, de la mujer en este caso, y su acto de mirar la misma luna desde otra puerta, subraya esa idea de la vastedad del mundo, de lo grande que es nuestro mundo. Las personas pueden estar conectadas por una experiencia compartida, pero aún así estar separadas también por las propias circunstancias de cada una. Tenemos este otro haiku, dice, en el desierto acontece la aurora,
En el desierto acontece la aurora, alguien lo sabe. Hoy no me alegran los almendros del huerto, son tu recuerdo. Está muy bien como la melancolía se filtra en ese haiku. No me alegran los almendros del huerto. ¿Por qué? Porque me traen recuerdos de esa persona que seguramente alguna vez amé. Y este haiku precioso, como una interrogante. ¿Es un imperio esa luz que se apaga o una luciérnaga? No deja de llamarme la atención cómo en estas tres breves líneas Borges puede jugar con la dualidad entre lo grandioso y lo pequeño, lo minúsculo, lo diminuto, entre esa ilusión de grandeza y la realidad de lo efímero como un pestañeo de luciérnaga. Creo que la pregunta central de este haiku, que contrapone un imperio a una luciérnaga, nos invita a nosotros como lectores a cuestionar también la naturaleza de lo que percibimos. Me parece entender que Borges sugiere que la realidad es ambigua, que puede tener muchas interpretaciones y bueno, que puede oscilar entre extremos opuestos. Lo que parece un imperio puede ser finalmente, en última instancia, tan insignificante, digamos, como una luciérnaga. Es maravilloso cómo en un espacio tan pequeño él puede destilar una idea tan compleja. Bueno, por algo es Jorge Luis Borges. A ver, lo siguiente que tenemos es... También recogió el guante Mario Benedetti, el poeta uruguayo. Tengo acá 4 haikus de su libro que se llama Rincón de Haikus. A ver, dice, pasa que al trébol, si tiene 4 hojas, no hay quien lo aguante. Siempre tiene algún dejo de ironía, tiene humor Benedetti. Las plantas oyen. Si uno las lisonjea, se hinchan de verde. Está muy bien también. Este otro dice, la muerte invade de vez en cuando el sueño y hace sus cálculos. 3 breves versos. Ahí en Benedetti expresa una visión perturbadora de la muerte. Me parece que esta elección que hace de las palabras, bueno, dice invade, cálculos, sugiere o pinta a la muerte como una fuerza implacable y paralelamente racional, una fuerza que, bueno, actúa con una certeza, digamos, aterradora. A mí particularmente este haiku me deja con una sensación de inquietud, me parece que perturba. La muerte invade de vez en cuando el sueño y hace sus cálculos. Y después este otro dice, los sentimientos son inocentes como las armas blancas. Está hermosa la comparación. Trae una reflexión sobre esa dualidad que cargan sobre sí los sentimientos. Como código mi sentimiento como Jano, este dios de los romanos. Por más que puedan parecer inocentes, los sentimientos tienen el potencial de causar daño, lo mismo que las armas blancas. Todo depende de la manera en que se lo emplee. Yo cuando leí estos haikus de estos autores, me quedé enganchado, digamos, me quedé fascinado, esa es la palabra, fascinado por cómo se podían decir tantas cosas en 3 breves versos. Y tan como soy, intenté también hacerlo, escribí muchos haikus y se publicaron en este libro mío que se llama En una baldosa. Este libro tuvo la fortuna después de ser traducido al japonés y me lo publicó una editorial de Tokio, una editorial que se llama Japano Kofu. Quiero creer que ahí en la tapa dice En una baldosa. Pero también la señora Susi Delgado tradujo estos haikus al guaraní en una obra que se llama Brenda Peteime, que es la traducción de En una baldosa. Vamos a echar un vistazo. Bueno, todo esto es como una preparación para lo que vamos a hacer, que es adentrarnos en los territorios del haiku escrito en guaraní. Aquí vemos algunos de los poemas, de los haikus que escribí para mi libro En una baldosa.
Bueno, a ver, este dice, entre las ramas e innumerables hojas, trozos de luna. Es como una pintura verbal de una escena de la naturaleza, en donde la luna, no vemos la luna en plenitud, sino fragmentaria. Nos ofrece una visión parcial y más misteriosa y sugerente, ya de la realidad. Se pinta la idea de que la luna está oculta, fragmentada en pedazos y apenas visible entre las hojas del Uramata. Llueve que llueve, pero el pez no se entera, está en el fondo. Bueno, creo que lo que aquí tenemos es una meditación sobre la separación entre lo que es el entorno y la percepción personal, la percepción que tenemos de ese entorno. Usamos la imagen del pez y la lluvia para explorar temas de aislamiento, indiferencia y la forma en que nuestras experiencias internas pueden diferir de los eventos que ocurren en el mundo. A veces hoy que tú apala mundo pero ñandeña y me en nuestro interior y me otra cosa y te pejina. No sé qué ordena. No, acá el otro es, voy a barrer con la escoba de yuyos tu incertidumbre. Algo tan rutinario, cotidiano, tal vez como la escoba de yuyos, va a ser utilizado para barrer la incertidumbre de una persona. Me parece que es efectiva esa metáfora porque se transforma en una imagen, a lo cotidiano se transforma en una imagen poderosa de limpieza y clarificación como una forma de enfrentar y superar la confusión de lo cotidiano. No sé qué ordena la luna llena alzada sobre el semáforo. Esto recuerdo que me había pasado una vez, un semáforo rojo, me detuve ante la luz roja del semáforo y la luna estaba casualmente colocada en un ángulo que me permitía verla por sobre el semáforo como si fuese una luz más. Entonces aquí lo que hay se explota esa tensión entre lo urbano y lo natural. A ver, ¿qué más tenemos acá? Viaje al sureste, fronteras de mi patria hechas de soja. Creo que no necesita más explicación. Si uno va al sureste va a ver que todo está hecho de soja. Mueve la cola el perro, pues no sabe que es un velorio. Me falta y llevar velorio jape. Sobre mi sombra han derribado un árbol, me duele un poco. Aquí me parece que se presenta el dolor casi como en un susurro. Me parece que esto lo que logra es amplificar la intensidad del sentimiento que se expresa o que quiero expresar en este caso. Esa metáfora del árbol derribado sobre la sombra del poeta o del hablante nos da una visión profunda de cómo los eventos externos pueden impactar en nuestro ser interno y sobre nuestras emociones, sobre todo. Lanzo un bostezo y consigo discípulos en el estadio. Bueno, en el estadio, en la oficina, en la calle, en cualquier lugar puede darse ese efecto de contagio que tiene el bostezo. 30 denarios, la higuera y el oprobio, lo haría de nuevo. Mapa doña Eva P. Haiku Peape. Un haiku con referencias bíblicas. La higuera como símbolo del acto final y, bueno, esa combinación con 30 denarios habla de la traición, ¿no? Ese Judas Iscariote. De lo que me di cuenta al escribir estos haikus en castellano era que resultaba difícil de repente, porque el castellano tiene sílabas tiene palabras con sílabas, con muchas sílabas, son palabras largas, y aquí nosotros tenemos que ubicar en 17 sílabas, en 3 versitos, un poema. Tenemos que escribir un poema con eso. Y empecé a probar en guaraní. En ese libro mismo están estos poemas que vamos a ver aquí. Y me gustó mucho porque me
me di cuenta de que podía decir más cosas y además de manera más poética, por decirlo así. Oga puahu, oye pire opama ñakrangüera. Shembri aima, jamosaingo sheponcho yasunatine. Ubotutide, oye kuasa ante de pukaú. Me gustó tanto esta experiencia de escribir los haikus en guaraní que en el 2009, este libro es una baldosa, es del 2008. Al año siguiente ya publiqué este libro que se llama Panambicuí, que es un libro de haikus que publiqué en el 2009 y aquí vamos a ver algunos de los haikus que están contenidos en sus páginas. Ojo cuetebo, pesca aruo manova, e inderera. Bora jumi, ñanemo peteiva, muy coanga. Es la tristeza o la melancolía por lo que alguna vez fue y se ha perdido, ¿no? Y también siempre me gusta mucho el humor. Tain sa iyupe, o pukashereje boca yamata. O hañana, hashenye e puduro, romon wedata. Haiku amoroso aquí. Ero japo oma, yepe ambuatun beatuiti de pukabu. Esa característica del guaraní, esas repeticiones al mismo tiempo de dar énfasis, dan una aliteración, lo que enriquece el poema. Cuarajeta, octava yapepope, bori bori. Un conjunto de soles que nadan en la olla, realmente es el bori bori. Mua raitundi, tapene con asome a jesapeta. Es otro haiku amoroso, ¿no? De tinte amoroso. Yasumin Bisha, un manjeco oga de Pucabú. Y este otro que busca el humor. Tapu Amina, Guarajuy Kutimbama, Sherometa. Esos fueron mis haikus. Me gustó mucho escribir ese libro. Después, pasado el tiempo, me di cuenta, hablando con Feliciano, que él tenía un libro de haiku que escribió en el 2015 que se llama Ñembuku. Feliciano es, como dije antes, uno de los mayores poetas vivos que tenemos, un poeta mayor, es realmente un maestro de la palabra. Y aquí tenemos algunos de sus haikus. Deco purajei, tecovea puitepe, de potuba ecue. Haiku amoroso. Paraguay, xeretan buitere, oipusojete. Paraguay, xeretan buitere, xeretan buitetere, oipusojete. Vare añaña, mitari epe oñe, no kirimi vei. Tiene una crítica social ahí, un componente social. Vare añaña, mitari epe oñe, no kirimi vei. Ko ari de shaiteja el juba de teye uboi. Barakasanwi, shemba embrasu ojo con empiture. Vira por ainte, Huawei y Yetapaba, ara ombobo. Shekreshape, otutuy ñanderete, asabua. Muy bueno el haiku pícaro ahí de Feliciano. Shekreshape, otutuy ñanderete, asabua. Shepu ayo o, kote shaga ubayete, reyumingau. Este es un haiku, es un libro de haiku de Feliciano publicado en el 2015. Y supe que hay otros poetas paraguayos que están trabajando ahora en sus libros de haikus. Una de ellas es Susi Delgado, la señora Susi Delgado, que tuvo la gentileza de compartir conmigo algunos de estos haikus inéditos que voy a compartir con quienes nos siguen en esta transmisión. Con Embotá, Jajesacan Baitema, Sherecoepe. Precioso el haiku. Apurajeita, uminen bobaba, opaishabe. Amoingobeta, shekera botieta, ko araponame. Ajargota, umishen bojasuba, shekorapubi. Esperamos ver pronto este libro de Susi Delgado, que es una gran trabajadora de la palabra, que conoce mucho también de la vida del campo, y eso le permite
expresar muchas ideas de una manera bellísima. También Miguel Ángel Mesa está escribiendo sus haikus. Miguel Ángel es otro de los poetas mayores que tenemos, que tiene nuestra lengua guaraní. Conoce mucho la vida del campo y tiene un léxico extraordinario. No me crean a mí. Fíjense en lo que son estos haikus. Sirimiva, ku ñajenon de ano, ñandera java. Sirimiva, ku ñajenon de aro, ñajenon de ano, ñandera java. Apeja pepe, ñanemboyero kuba, ogatuku. Hi angu a, o mua pesin baitema, kubu. Esto le llamé a Miguel Ángel a preguntarle qué era el kubu y me comentó que era un bichito que hace en la arena, hace unas trampas para atrapar a su presa. Busqué en Google imágenes y vi al kubu. Hi angu a, o mua pesan baitema, kubu. Joga o jupiva, imbarete paitewi, peyatuta. Imbarete yatuta, joga o lomo hay. También está escribiendo haikus Selva Acosta, la Mboejara Selva Acosta, de la Academia de la Lengua Guaraní. Ella también compartió conmigo algunos de sus haikus inéditos. Este tiene mucho humor. Dice, Añandúo muiva, daikuaimba etepa. Daikuaimba etepa. Sheri de Guazú. Añandúo muiva, daikuaimba etepa, Sheri de Guazú. O bebé, y saraki, panambijo. O ushepeyú, hashemo kunu, shesi onain. Lindos los haikus de Selva también. Supe que Lilian Sosa también, la poeta Lilian Sosa, autora de el poemario que tiene algunos poemas eróticos, ella también está escribiendo haikus. Entonces, pronto vamos a tener seguramente la dicha de contar con los libros de estos poetas compatriotas que escriben en nuestra lengua nativa. Heiko Caray Gracián, Baltasar Gracián, Haijara, España, lo bueno, si breve, 2 veces bueno, y aún lo malo, si breve, no tan malo. Hey. El haiku exige brevedad, concisión, tiene que ser sucinto, conciso, rotundo, y ahí ayuda mucho el guaraní porque, como dije antes, nos permite decir más cosas en menos sílabas. Y además el guaraní tiene esta suerte de poesía implícita. Una lengua que tiende mucho a la poesía. Ayuda mucho también estas, como di el ejemplo hace rato, estas aliteraciones, estas repeticiones. Y bueno, sabemos que el guaraní es la lengua de comunicación de la mayoría de nuestra población. Es, como dije antes, también es orgullo para nosotros contar con una lengua de origen indígena que es hablada por la mayoría de una población. Y con el cultivo de haikus lo que uno hace es enriquecer la lengua, porque estás obligado a la concisión y eso te lleva a tratar de decir más cosas en menos palabras, menos sílabas. Japea omunga kuabe y ñane ñe. Bueno, vea la haiku, Pepe la ikatutaba a compartir. Es lo que voy a poder compartir con ustedes. Y si hay preguntas, estoy abierto a responderlas. Amanecía pejope que paitese de hoy. Nahanini, Caray Javier, Huyende de Juaná. Estamos aquí muy atentos, escuchando un poco y sobre todo compartiendo su trabajo por sobre todas las cosas y mostrándonos también el trabajo que vienen haciendo otros colegas escritores. Creo que es un aporte sumamente importante para nosotros los profesores, para los estudiantes también, este tipo de redacción por sobre todas las cosas, de escribir poesía, de transmitir un poco
toda esa imaginación a través de esta forma de presentación. Hoy miramos hoy por Andú, se llama hoy Patricia Talaveras y ayer Opi y Po por Andú. Perdón, profe Cintia, se me fue, perdón. Yo creí que usted ya quería compartir algún haiku que escribió también. Si hay preguntas, entonces abrimos unos minutitos para dejar a Dionisio. Adelante. Para ver, cara de ministro y por interés con eres chaucaba o breve. Voy a dejar afuera, déjate mismo escuela, bebé, y hace de voy curi oye por un huevo. Aguica tu hauseina está haiku. A mi temigo, y hace peari de aguasuta maina, acuerdas cuando nos hay pucuse, ya van a peinar, vean, porque mi de ya, acá tú ya es paitema, no ya ese mío a llevar. Si no se mandó, hay que tú haré misma ahora cuando Feliciano Aranduca, haré mapeado una sainha web, cosa guañe epote. Anda y cuainas en dui para oye hacerse hoy Feliciano Lirepi como ima pesa o una sainha viñe epote pesa ya y puirepe ma o iba a tirar Aranduca ma. No, ya de cope ya ahí después 2009 pues quedaba Anambiku hija o Pepe Feliciano ahí después y Aranduca quedaba ni en buku haiku. Mokon ya güey como anga Katuomba, página de poeta cuera. Entonces ya le cota hablando capo a ju, Katuko Adikuabe o Katuambuabe. Ahí. Ambué por Andúa, o antes de Pajabe, rey ministro. De Recuripe, oye, por un huevo, el 757, allá, presente allá y cuando va a de 757, upei, peape carayam, y Nahani pega tuñan de ya. Ya muy sube ya moza sobeja ya poña de jico a esa guaraní me pegado y esa de coches ahí guaraní me oye esa cua 5-7-5 final la combinación Dionisio a pecar ahí que luego ahí pega un pejaín de Bukumi 3 versos Bukumi en mi caso yo sí respeto la métrica o sea hay pudupe 5-7-5 vea se gusta intervenir porque estamos llenos de mi siglo de oro guapo poeta Quevedo, Góngora, Garcilaso, López de Vega, mía, a aprender por intervenir esa para ya la métrica, cómo escandir los versos, medir los versos. Pensamos si hay purú, en de compatriota cueva y hoy purú. Antes ojo mi inicio vea de sílaba, antes pero ojo y lado. A mí me gusta mucho esa forma estrófica porque es armoniosa, se gusta y puponar la ñande apizape. Este camino ya nadie lo recorre, salvo el crepúsculo, y suena muy bien. Entonces, hay purú la métrica. Espérate, Aguille, está acá por ahí. Aguille, vos a Dionisio veí, vos a Sofía o Brando, y Nagra y Javier, como peca tú, ya yujune aranducaje. La Puchapea Aranduca y Tuyaí es del 2009 a Malicia Shahupicuri Internet. Hoy Editorial Atlas o publicaba después. Editorial Atlas o publicaba después. Pe Aranduca geraba en una baldosa Purenda PTIM. Cuña Caraízo si delgado ambos asaba después Guaranime. Atlas o Orecope Aranduca Ipeo. Oye, tema, Aguille, Mojar Antonio. Aguille, Cintia. Realmente cuando el señor ministro Javier Vivero habla de métrica, me surge a mí el alma de matemático. Y la matemática está presente en todo, hasta en el arte, en la música, aquí en la poesía. En el haiku, evidentemente, la métrica es fundamental porque para que ese sentimiento que se expresa a través del haiku, entiendo yo que tiene que, como bien expresó el señor ministro, tiene que oírse y tiene que apreciarse
de una manera corta, precisa y concisa, pero a la vez métricamente perfecta, ¿verdad? Como las figuras geométricas que existen en la naturaleza. Y esa expresión yo creo que implica una gran inteligencia o una gran cantidad de inteligencias que requiere el ser humano para expresar lo que siente y lo que piensa a través del haiku. ¿Por qué? Porque ahí implica inteligencia creativa, inteligencia en el manejo de la propia lengua, ¿verdad? De la propia lengua, y más todavía cuando que el guaraní es tan expresivo y, como dice nuevamente el ministro, ¿verdad?, es poético de por sí, ayuda a eso. Qué interesante, qué gusto escucharte, doctor Vivero. Realmente uno nunca deja de aprender, ¿verdad? Y con tus explicaciones uno aprecia mucho más lo que es el arte a través, en este caso específico, del haiku. Muchas gracias, doctor Javier Vivero. Gracias, Boejara Antonio. Sí, yo también amo las matemáticas. Yo soy ingeniero en informática, estudié mucha matemática y bueno, la matemática es el lenguaje de la naturaleza, ¿no? Es el lenguaje de la naturaleza y como bien expresaste, profe, la música, hay mucha matemática detrás de la música para lograr ese equilibrio, para lograr esa armonía y bueno, también hay algo de eso en escandir un verso, en medir los versos. Y el haiku lleva esa exigencia a la octava potencia, a la enésima potencia más bien, porque tenemos un espacio muy pequeño en el cual bailar, desplazarnos. Oye, Javier, debemos Mirta, muy interesante la presentación y los aspectos de este género poético que puede atraer sin lugar a dudas la lectura de los jóvenes y generar nuevos escritores de poesía. Hoy ma oije iba veije ñor majajina iñabutu umecuera haiku pajú para picharupi ñamukire machupecuera yepa ia ve Gloria Arias ñañija akatuya hai haiku aguillete itende ve caray Javier y mereje orendibeco pujarepe y aiteban abreve aitende mayepa y cature muaje ape unipebe ñaime jamua anuibe ñaño mungeta ñajandu getaco apunde huerecoba Beremba apoa hina SPL Wibe, Apengoro Debe Awibe, Ayepa Coquatia Ata, Leimereje Orendibe, Remiacare Coñe, Orebeco Caru Putume, Peangoro Majetan de Vejina, Gatu Awi, Los Saucan de Beco Cotangaru Pibe, Ayepa. Yo y mi cuatia ata este reconocimiento por estar con nosotros en este proyecto Guaraní Aguazú. Aguilleta Itende Benguaná, doctor Javier Viveros, a Hawecha y Catumana Ucoyetente, Lenguaje Orendape, Coape Unipeñaño Mongueta Beja. Upe Shaiteta Cintia, Pepe, Sheipe Pinuja, se Jatapo visitar, Pepe, con mucho gusto. Yo quiero aprovechar esta oportunidad para entregar los saludos del Zambujara doctor Hermenegildo Coene Velázquez de la Universidad Nacional Itapúa, que les hace llegar a todos un cordial saludo. Al señor ministro también le hace llegar su saludo cordial y su abrazo fraterno. Está viajando desde Asunción en este momento, no tiene buena señal para conectarse, entonces me escribió y me dijo, por favor, saludarle a todos, así que con el permiso de doña Nelly también ya hago este saludo, este aviso parroquial del doctor Coene para todos. Era un saludo cordial, fraterno, abrazo, felicitaciones de parte de él también para todos. Y por supuesto, me estaba diciendo que le espera con mucho gusto al señor ministro para que nos pueda visitar acá y poder extender el trabajo que la SPL en los tiempos de doña Lali veníamos trabajando con tanto ahínco, con tanto esfuerzo y por supuesto disfrutando de los resultados de esos trabajos que venimos haciendo. Muchas gracias. Les doy mi palabra, Boejara.
Bueno, Agüillé, vamos a continuar con nuestro programa de hoy. Gracias a todos los que están ahí detrás de la pantalla. Sabemos que están de muchos lugares acompañándonos. Saludos cordiales a los profesores, estudiantes que están también desde nuestra casa en San Pedro del Paraná. Así que saludos cordiales también para ellos. Jacoangango, Ñajenduta, Magina, Jaijara, Paraguayguá, Cuñacaraita, Tupurú, Susi Delgado, Jaoñetañandé, Vejina, traducción literaria. Y por allí, Susi Delgado, Jaejina, escritora, periodista, traductora bilingüe, guaraní-castellano, Jaejeño Ibacue, amo 1949, Erupi se dedicó al periodismo cultural por 4 décadas, es miembro del número de la Academia de la Lengua Guaraní y de la Sociedad de Escritores del Paraguay. Su producción literaria comprende unos 40 títulos, destacándose principalmente en poesía. Entre sus últimos poemarios se encuentran Utu'umá, Viento Viejo, 2016, Carupurajei, Canto del Atardecer en el 2018, Desalma de los Adioses en el 2022, Hatatatinangüe 2023. Sus traducciones, digo bien, se han materializado en poemarios bilingües, antologías colectivas como Erendú, poesía guaraní contemporánea entre 2011 y 2019, y antologías individuales de autores como Augusto Roa Bastos, Gabriela Mistral, Olga Orozco, Javier Viveros y Rosalía de Castro. También ha traducido la novela Pedro Páramo de Juan Rulfo. Parte de su obra ha sido traducida al inglés, portugués, alemán, gallego, francés, italiano y griego. Ha recibido numerosas distinciones nacionales e internacionales, incluyendo el Premio Junta Municipal de Asunción, el Premio Nacional de Literatura y el homenaje de la Universidad de Guadalajara a poetas de lenguas americanas. Juan Aupeixa, hoy mañana en Divé, Cuñacaraíca Tupurú, Susi Delgado, Maite Irorú de Benguaná. Se Maite Irorú PM, la se llamo, ay, porque la se cámara ni cuando icoi, se enduponaje pepico. Los enduponaje. Ahí tereí, ahí mere penendive, por lo menos peixa, lleva ñaños enduta, ñaños enduta, yepe. Y posula se cámara, va, embola o yehuwa chupeja, entonces la se llamo, ay, pe, catu, por lo menos se enduna único ya ahí por ama. Senigo añe emita penendide con en Bojasare, el guaraní y la traducción. Hoy me hace perupila se puede momiana, peje jamás pejo la PowerPoint se preparaba cuea yepa. Hoy pico perupigina la se puede momiana la. Será no que profe Maxi, ¿vos tenés a mano la presentación o querés que yo presente? Pregunto si está por ahí. Profe Maxi, Mina. Ahora, ¿cómo es Jaracoanga Bojasata? Muy bueno. Bueno, hacia esta ajabo PM la Bojasata o la ambue cuadro pe lleva. Upeshite Susi, derende Bojasata o Bojasata ho, Bojasata seino ho. Bueno, a veces ya veía jaola bueno, ñañe puruma upeshamo. Guaraní mongueta ambueñe endive hugo tutu boyeje peisa ningo se ambojera peala se título la co aguerúa PM coca arupe. Pasamos al cuadro siguiente, por favor, con la ayuda de la compañera. Vamos a hablar sobre todo del guaraní y la traducción de poesía. Especialmente vamos a hacer énfasis en el tema de la traducción de poesía. Vamos a ver en primer lugar la creación del lenguaje humano en 2 versiones, que es un poco un punto de partida importante para nosotros los paraguayos, para nosotros los de la cultura guaraní, partir de este texto fundamental que vamos a ver ya en el siguiente cuadro, por favor. La traducción del Agbura Putá, texto mítico fundamental, Yarecoba Ñandé, Baeguazú, Yarecoba o Topabacue o Caraí León Cadogan,
omba'aporamo va'ekue mbya guarani kuérandi, ombyatý va'ekue ha omoĩ kuatia'ári ajépa ese canto bellísimo, extenso de 19 cantos, de 19 partes, ¿verdad? Que se puede considerar, hay mucha gente que lo considera como la Biblia de la cultura guaraní. Y bueno, y ese primer ejemplo a mí me parece fundamental para reflexionar un poquito, para revisar, para hacer una revisión a grandes rasgos de este tema que no es sencillo, es un tema profundo y complejo, el de la traducción relacionándolo con el guaraní. Bueno, y tenemos entonces el primer caso de la traducción del Agbura-Ptah. ¿Por qué? Porque el Agbura-Ptah, naturalmente, en su versión original era en la lengua de los Mbga, Mayepa. Bueno, y acá tenemos un fragmento que yo considero fundamental. Ale va y baita ningo porque cuando ella ne guaraniete, sino que guaraní Mbga, Mayepa. Que iba pecha, yamanduru etate nondeguá, oivara peteígui, oivara baecuagui, o cuararábima, tataendú, tatachiná, o gueromuñemuñá, oa mubima, oivara baecuagui, o cuararábima, aibura pitaraí, oicuá, o yeupe, oivara baecuagui, o cuararábima, aibura pitá, o gueroyerá, o Güeroivara Ñanderú. Este es uno de los fragmentos que yo considero fundamentales porque registra precisamente el momento central, importantísimo de la creación del lenguaje humano. Bueno, y la traducción del compilador León Cadogan dice así: el verdadero padre Ñamandú, el primero, de una porción de su propia divinidad, de la sabiduría contenida en su propia divinidad, y en virtud de su sabiduría creadora, hizo que se engendrasen llamas y tenue neblina, habiéndose erguido de la sabiduría contenida en su propia divinidad, y en virtud de su sabiduría creadora, creó nuestro Padre el fundamento del lenguaje humano e hizo que formara parte de su propia divinidad. El lenguaje estaba en el centro de los valores de nuestra cultura guaraní, y eso se expresa muy bien con los Mbga y con sus cantos míticos. En el cuadro siguiente, por favor. El mismo momento de este relato en la versión de Delicia Villagra dice así: Ñamandú, Padre verdadero, el primero, de su divinidad que es una, de su saber contenido en su divinidad, desplegando su saber, hizo que la llama y la neblina se engendren, y al erguirse de pronto de su saber contenido en su divinidad, desplegando su saber, concibe lo que será el fundamento del lenguaje humano. Se puede ver cómo es muy similar, ¿verdad? Su contenido se podría decir que es igual, pero en la forma tiene pequeñas diferencias, que es un primer ejemplo que nos muestra de lo que ocurre con las traducciones, ¿verdad? El siguiente cuadro, por favor, nos muestra podríamos haber rescatado otros ejemplos de otras traducciones de este mismo fragmento, pero como nuestro tiempo es limitado, pasamos ya de una vez a los grandes desafíos de la traducción de este tipo de cosas. Yepa. El cuadro nos habla primeramente de los universos culturales diferentes. Sabemos que el guaraní y el castellano, en este caso, que es el que estamos aludiendo permanentemente como la lengua a la que queremos llegar, representan universos culturales diferentes, totalmente diferentes, por su historia, por su morfología, en fin. Y aquí tenemos precisamente un esquema de todas esas grandes diferencias que representan los grandes desafíos para la traducción. La una es lengua aglutinante, como sabemos, la otra es lengua flexiva. Y yo señalo aquí, hago énfasis en algunos aspectos que considero que marcan diferencias fundamentales entre estas dos lenguas
que queremos emparentar a yepa. La metáfora y la onomatopeya en el guaraní. El guaraní se luce entre sus virtudes, entre sus atributos impresionantes, bellísimos están la metáfora y la onomatopeya. Todas las lenguas tienen en alguna medida estas cosas, ¿verdad? Pero en el guaraní realmente brillan con un esplendor impresionante. Y luego menciono aquí la musicalidad del guaraní, que también es un atributo fundamental para todo lo que se expresa en guaraní. Pasamos al cuadro siguiente, por favor, donde vamos a revisar brevísimamente nomás para ir entendiendo, ejemplificando un poco esto que vamos diciendo. Traemos aquí unos pequeños ejemplos que nos hablan de estas cosas preciosas que guardan las palabras en guaraní. Vemos aquí que la palabra ñe'e, por ejemplo, que ustedes seguramente ya lo saben, que se puede desglosar en ñe'a, que es el alma, y me'e, que es la entrega. Entonces, ñe'e significa nada menos que entregar el alma. Y seguimos con algunos ejemplitos que parten desde esta palabra tan brevísima, que luego juega con una serie de otras raíces, de otros, en fin, de otros elementos, va jugando en una forma realmente impresionante, muy bella. Al decir esa raíz se mezcla con el bu, que es debajo de, para significar lo que está bajo el agua. En ubutú hay una mezcla hermosa entre el viento, el ubu y el putú, que es el aliento, para aludir al aliento de la tierra. El ubupora, que es la forma de aludir al ser humano, está jugando con los elementos ubu y pora. El pora es el ánima. A mí me gusta mucho esa manera de traducir el pora, el ánima de la tierra. Y todos son elementos con una carga poética realmente muy fuerte. Por eso me pareció que era interesante traer estos botoncitos de muestra aquí. Vamos al siguiente cuadro, por favor, donde rescatamos el elemento de la onomatopeya, que en el caso del guaraní es realmente riquísimo. El guaraní está lleno de onomatopeyas. Y yo me permito acá traer un ejemplito mío de mi libro Albumen Biré, un trozo, un fragmento en donde digo, va en gururú, va en sururú, va en sororó, va en chororó, va en xaraná, va en puambú, va en huililí, va en huiridí, va en guarará, va en conorón, va en sununún, albú. Y casi creo que no hay falta traducir, porque Pepecuapa y Tela Guaranía lleva. Pero bueno, digamos brevísimamente que para hacer notar que no es lo mismo decirlo en castellano, se pierde muchísimo la onomatopeya al traducirlo al castellano, al decir algo que murmura, algo que resbala, algo que borbota, algo derramándose, etcétera, etcétera. Se pierde prácticamente, aunque uno trate de mantener por lo menos ciertas sonoridades, como el verbo murmurar, ¿verdad? Yo he trabajado tratando de encontrar por lo menos sonoridades aproximadas al original, ¿verdad? Que es como se trabaja en la traducción, pero la onomatopeya pierde mucho al traducir al guaraní. Y ese es también uno de los fenómenos que ocurren en la traducción. Hay pérdidas inevitables. Y hay quienes dicen, hay estudiosos, especialistas que dicen que si el traductor es muy bueno puede haber ganancias. Pero verán, allá de vale paitema, ¿verdad? Bueno, vamos al cuadro siguiente. Entramos ya a las obras y los maestros pioneros en donde
yo creo que no podemos, aunque sea brevísimamente, aludir a aquellos que vienen desde los primeros tiempos de la colonia. En realidad ese es un tema que merece un estudio, una conferencia, merece un estudio profundo, pero no podemos pasar de largo que allí, en esa época, estuvieron las primeras traducciones poéticas. No podemos obviar eso, y entonces, aunque sea brevísimamente, vamos a mencionarlos, como el Catecismo de Bolaños de 1607, el Tesoro de la Lengua Guaraní de 1639, el Catecismo en Lengua Guaraní de 1640, el Arte de la Lengua Guaraní de Montoya de 1724, el Vocabulario de la Lengua Guaraní de Restivo de 1724. No podemos dejar de mencionar, aunque sea, ese fue el capítulo originario de toda una historia de traducciones que se iría enriqueciendo muchísimo para nosotros entre estas dos lenguas que nos tocaron culturalmente. Pasamos al cuadro siguiente. Entramos en lo que, para revisar un poquito el guaraní y la traducción en el siglo XX, y marcando, señalando un poquito los pioneros y los maestros de la traducción, empezando por la traducción del castellano al guaraní. Y yo aquí rescato las figuras de Félix de Guarania, Rudy Torga, Lino Trinidad, Feliciano Acosta, Mario Rubén Álvarez y María Gloria Mburucuyá. Aquí está también, Mauro Lugo está también, sí. Rescato esas figuras. En el cuadro siguiente, por favor. Traje aquí un ejemplo que a mí me parece bellísimo, me parece delicioso, que es la traducción hecha por don Félix de Guarania de un fragmento de los versos sencillos de Martí, un fragmento que verdaderamente es una historia preciosa, basada en una relación real de amistad amorosa, llamémosle así, entre el gran poeta cubano y una niña que conoció en Guatemala. Entre ellos había nacido una amistad muy, muy profunda, cercana, o tal vez una relación que coqueteaba con el amor, tal vez una relación profundísima entre los dos. Pero el poeta después se fue nuevamente a Cuba y quedó la niña esperándolo siempre, hasta que un buen día se enteró, tuvo que enterarse de que el poeta se había casado con una dama que estaba tal vez más apropiada para su edad, en fin, y la niña cayó en una tristeza adolescente. La niña, digo yo, pero era una adolescente, cayó en una tristeza profundísima, y la leyenda, mezclada con una cierta realidad, dicen que ella finalmente murió de amor. Y ese es el fragmento de los versos sencillos, La niña de Guatemala, que a mí me parece un poema bellísimo, que don Félix tradujo con toda su maestría, porque don Félix para mí fue un gran maestro de la traducción. Y aquí yo les traigo un pequeño fragmento de esa niña de Guatemala, que él, el título mismo, ya tradujo con Ñembuasí Chupeo Yucá. Y voy a leer unos versitos del castellano y su traducción. Quiero a la sombra de un ala cantar este cuento en flor, la niña de Guatemala, la que se murió de amor. Y antes lleve gigante, aguapuda mombe umi, mita cuñane poraba, y en Brasubio sapuní. Eran los lirios los ramos y las orlas de reseda, y de jazmín la enterramos en una caja de seda. Y botriataña pesaba, y yereres acuabú, lo huerajabo y mita cuñaye jaljú.
Es una pequeña muestra de esa traducción hermosa que hizo don Félix de este poema La Niña de Guatemala. Y quiero aprovechar el momento para recordar brevemente a don Félix. Él había nacido en 1924, falleció en el 2011, fue oriundo de Paraguarí, cursó estudios de medicina y derecho, sufrió persecuciones y un largo exilio de 26 años por sus ideas políticas y por sus posturas contrarias a la dictadura. Fue poeta, narrador e investigador bilingüe, Laiporio Yapoguacue, un trabajador cultural, un trabajador de la lengua incansable que nos dejó realmente un legado enorme, enorme, alrededor de un centenar de obras más o menos. Y entre sus traducciones se cuentan una versión en verso del Quijote, nada menos, él hizo una versión en verso del Quijote, el Martín Fierro y los versos sencillos de José Martí, además de numerosos autores clásicos europeos. Esta itereía ya por la traducción y por Amayepega Baecue. Bueno, y pasemos al cuadro siguiente, por favor, donde vamos a ver un poquito la traducción del guaraní al castellano. Y aquí yo rescato, menciono nuevamente el caso de León Cadogan como compilador del Aguraputá, que se puede considerar un traductor, yo creo que legítimamente. Y menciono también acá como grandes traductores a Carlos Villagra Marsal, Rubén Vareiros Aguier, Feliciano Acosta, Mario Rubén Álvarez. Y tenemos, digamos, traductores extranjeros muy valiosos, muy importantes, como el alemán Wolf Lustig y el norteamericano Tracy Lewis, que se han dedicado a muchos autores nuestros, muchos autores, mucha poesía de lengua guaraní que han traducido estos señores. Estos son los principales. Y quiero aquí resaltar las figuras brevemente, la figura de Rubén Vareiros Aguier, que en mi opinión fue uno de los pioneros importantísimos, un gran maestro de la traducción, poeta, narrador, ensayista y traductor, de formación abogado y licenciado en letras. Había obtenido el doctorado en Letras y Ciencias Humanas de la Universidad Paul Valéry de Montpellier, Francia. Sufrió persecuciones por sus ideas políticas, en el caso del Premio de Casa de las Américas de Cuba, que fue muy famoso, que motivó una gran campaña internacional. Fue expulsado del país y sufrió un largo exilio hasta la caída de la dictadura. Fue embajador de Paraguay en Francia, desde el año 1994 hasta el 2003, cuando regresó. Obtuvo el Premio Nacional de Literatura en el 2005. Y la otra figura importantísima, que también fue para mí un gran maestro de la traducción del guaraní al castellano, Carlos Villagra Marsal, nacido en 1932 y fallecido en el 2016, que fue poeta, narrador, ensayista, editor y traductor, abogado de formación, se dedicó a la diplomacia, la docencia y el periodismo. Dirigió la editorial Araverá y creó la colección Alcándara. Su novela Mancuello y la Perdiz, que obtuvo el premio de narrativa de La Tribuna en 1965, fue un clásico. Se puede considerar hasta hoy un verdadero clásico, por su hábil utilización de los códigos lingüísticos del Paraguay. Fue el primer ministro de Políticas Lingüísticas entre el 2011 y el 2013. Un ejemplo tomado del libro Poesía Guaraní de la Fundación Patiño del año 2000. Tomamos aquí. Bueno, en el cuadro siguiente precisamente vemos la traducción de este poema emblemático, bellísimo, que es Derezá Cuarajame de Teodoro S. Mongelos, en la traducción de estos dos señores, Vareiros Aguier y Villagra Marsal, que voy a leer estas dos estrofas como botón de muestra. Sapante paikatone cuarajuputu akuwi, Derezá Cuarajame amajea putu umi. La traducción dice:
¿Será posible algún día que consiga descansar del duro aliento del sol a la sombra de tus ojos? Diyabuinte makosheve, usati o pupu vagina, amambairoku apute penderesa cuera mimi. No yerro si yo te digo que tus ojos se me antojan manantiales que borbotan entre los helechos verdes. Métrica y rima precisa, como ustedes podrán ver, es una traducción realmente magistral la que hicieron entre los dos estos señores, que para mí fueron verdaderos maestros, como les decía hoy, de la traducción. Bueno, a Pepe Benícola Sheawerumiva PM, Coca Arupe, una pequeña muestra de lo que es la traducción de y al guaraní, ayepa, este diálogo entre nuestras dos lenguas del Paraguay. Pepe Vela Aguarumiva PM. Peporándose miro, hoy me ramo peporándose miva. Aguille Cuñacaray Susi Delgado, hoy Hinacuria ya ama Ipo, hoy me ramo y operando seba, o pesano, cuana ya huele coco, cuando te tomo ese niño mongetami, Cuñacaray Susi, Dionisio, como cuan Ipo. Oye, voy a dejar a Cintia. Susi, y por no interés, eres chaucaba oreve, pero hoy está temiendo el bilingüismo peruano, y más huesa cara de canos, ahí hace ver voy a dejar a Cintia, vamos a sacar y carrera orero de coaco, era bilingüismo guaraní castellano, ahora materias era traducción 1, traducción 2, hasta traducción 3, tenemos Cintia, si no estoy equivocado, ¿verdad? Entonces, para nosotros es fundamental esta explicación que nos está dando. Hoy me ne te mismo de escuela, a ver, voy a dejar acuerdo y cuál voy a tu y poner oye mojo y punube. Ya por donde te imba en de Jesús sí. Oye, Eva Ningo, guaraní me oíra motera, oíramos castellano, ve, oye en bojasa, oye, pues, oye, moñe asam, bueñe m. O puta llegaron pecheite, peaje y seina, y más vete dice y no. Ñamoñe no guay se peñe en la lengua original pues yo putara esa caponaja una gema era yucuara, pero a veces cuesta eso. Ahí por ejemplo una de las presentaciones que hiciste tendré esa cuaran ame da igual y para castellano hablantes a llevar no es mi lengua materna el castellano pero además pasemos a te ocupe castellano pero no iba a ser pero guaraní no o sea que tengo ahí mi digamos mi duda y entro en una incertidumbre si realmente esa traducción tiene que ser igual o tiene que llegar de la misma manera que la lengua original en la lengua meta. Se y pupona beba terba un beba se ve iramos en guaraní me antes para catún en deresa ame guarajiputu acuya un japutu umi amaña ve y asare a te cuche no ya ve un jaisa guaraní me. Entonces pregunto en ese caso que también puede incidir el caso de la lengua materna, Susi, o es una cuestión también de probablemente de la traducción misma. Sí, yo creo que para empezar con nuestras canciones populares, con nuestra poesía popular, hay una cosa afectiva muy fuerte, hay una carga afectiva tremenda, ¿verdad? Como existe con la propia lengua materna. Si nuestra lengua materna es el guaraní, de repente eva. Ese es un primer punto que podemos tener en cuenta que puede jugar en alguna medida. Y la traducción es un diálogo, es un traspaso difícil nomás luego. Y los más grandes especialistas del tema dicen que la traducción total del 100% de lo que dice el texto original no existe. La traducción del 100% no existe. Tiene su denominación técnica cuando haitiana se mandó a ese memoria tiene su denominación eso, pero llamémosle así, la traducción del 100% que eso no existe. Siempre hay un margen de pérdidas
Y me parece que dije en algún momento de mi charla que cuando el traductor es muy hábil, muy talentoso, puede haber también ganancias de pronto. Puede haber ganancias eventualmente. Y nunca es lo mismo. Y la traducción más difícil, más desafiante, es la traducción de poesía. ¿Por qué? Porque lo ideal es que ese traspaso se haga respetando las estructuras formales del texto original. Existe la traducción libre. Nosotros hemos tenido gente que cultivó la traducción libre, ¿verdad? Que ya rompe con suponiendo que el texto original estaba en octosílabas, por ejemplo, y una traducción libre ya no sigue esa pauta rígida, rima y métrica, en octosílabos tal vez, o en endecasílabos, lo que sea, en la forma original que sea, pero cuando el mecanismo es riguroso, el modo de trabajar del traductor es riguroso, tiene que ser, no solamente tiene que ser octosílabo otra vez, sino que tiene que respetar hasta las acentuaciones. Porque hay gente que cree que llevando otra vez a 8 sílabas nada más ya está cumplido el negocio. No, tiene que también respetar las acentuaciones. O sea que ante la yarjaba la poesía a la otra lengua. Amigos y asunto. Y la traducción exige muchísimo ejercicio, muchísima paciencia. Dicatuella ya por la traducción poética especialmente, dicatuella ya por y por una boite coteve ya pona pe ibajina pe caraí o cuña caraitas las eva. Estudiar a fondo primeramente, no solamente al poeta, sino su contexto, estudiar con muchísimo cuidado el poema, el tipo de lenguaje del poema, porque en el mundo hay miles de lenguajes. La gente que se dedica a este tipo de cosas tiene que saberlo. Y yo no puedo traerlo nomás si yo quiero traducir, por ejemplo, los versos sencillos de Martí. Yo no puedo traerle nomás tranquilamente a mi lenguaje de Susi Delgado. No. Personalmente no soy de ese tipo de traductores. Y yo estoy en la línea de los traductores que estudian en profundidad quién fue este señor y por qué escribe en el lenguaje y cómo es el lenguaje con el que escribe. Estudiar su vocabulario, su contexto, bueno, todo lo que esté adornando alrededor, todo lo que haya confluido en la creación de esa obra de arte. Tiene que estudiarse en profundidad primeramente. Y bueno, y dicen, como les decía hoy los especialistas, que siempre hay pérdidas inevitables. Nunca va a ser lo mismo, una traducción nunca va a ser lo mismo. Y hay tantas traducciones como traductores posibles. No existe la traducción única, que es el primer ejemplito que yo les mostré hoy, ¿verdad? Con ese fragmento del Alguraputá, que tiene muchísimas traducciones, tiene traducciones hasta de algunos estudiosos argentinos. Delicia Villagra, pero hay muchísimos otros ejemplos de esos cantos míticos tan hermosos, ¿verdad? Hay muchas traducciones y es una manera de ejemplificar esto que estamos diciendo, que los textos poéticos, en este caso, que son de los que nos estamos ocupando, tienen la posibilidad de tener muchísimas traducciones. Naikuaya contesta, papandete apa apitata Pérez. En Bojo va a ir a Zapaite, oiga tú, Susi, me saca por la increíble. Deja tu mi Aisha. Con la increíble, Marango Pendere, Jaisa Peaco Pérez, ya por Monte,
y Catuta es Zacapona y ya dijiste que es muy, muy complicado este tema de la traducción. A veces nosotros incluso ensayamos en forma apurada, pero yo sé que es un trabajo minucioso y siempre vos comentaste eso de que te lleva mucho tiempo trabajar y hacer de una manera para que, como bien dijiste, no haya esa diferencia, a pesar de que la lengua, uno no sea de esa lengua materna, digamos, no se note esa diferencia entre la lengua original y la lengua meta. Awille taiteja, peante sea por anduta, anija guaya putaña andente, y mongueta susi. Japey, hoy me vero perupi o por ando se miva. Sí, profe Antonio, creo que levantó el micro, la manito también, adelante. A los profes, alumnos también, adelante. Aguille, Cintia, muchas gracias. Especialmente para Teresita del Jesús Delgado Salina. La anderera tetena. Sí, sí. Susi. Guatiape, en los papeles yo soy Teresa, pero de la gente de Perupi, Teresa Delgado más picopeas y tan de Hicuay. Teresita de Jesús Delgado Salina. Sí. De Aguille. Aunque sea en la distancia, querida Susi Delgado, siempre te leemos, te escuchamos y realmente apasiona la forma en que apasionadamente contas tu experiencia y tu sapiencia en lo que tiene que ver con la traducción, ¿verdad? Y realmente uno escuchándote entiende mejor desde la academia o desde las funciones que nosotros, que no somos obviamente expertos en el área, buscamos entender. Más de una vez con Dionisio, con el equipo de colegas docentes del área del bilingüismo guaraní-castellano y muy especialmente de la traducción. Hemos hecho muchos trabajos, incluso nos animamos y nos desafiamos y yo suelo decir que fuimos hasta atrevidos algunas veces buscando, haciendo trabajos de traducción de documentos oficiales, por ejemplo, de leyes. Hemos hecho la traducción de la ley del consumidor de la provincia del Chaco, por ejemplo. Recuerdo un trabajo que fuimos justamente a la provincia del Chaco a entregar el documento y cuánto trabajo implicó eso y entrega por sobre todas las cosas. Y como bien dice Susi Delgado, yo quiero entender, como también Dionisio venía hablando, lo complejo, no digo difícil, sino lo complejo que es traducir de una lengua a otra, porque definitivamente quiero entender que cada lengua tiene su propio cuerpo y su propia alma, y que el traductor tiene que no solamente conocer el cuerpo de esa lengua, sino el alma también de esa lengua, el texto, el contexto, ¿verdad? Entender el sentimiento. Y definitivamente eso hace que el traductor tenga que, lo que vos bien dijiste, Susi, apasionarse seguramente por el trabajo que tiene que tiene que cumplir como traductor. Así que felicitarte por todo ese, por toda tu trayectoria, estimada Susi, y reiterar mi agradecimiento como decano en nombre de la Facultad de Humanidades, en nombre de los colegas, profesores y estudiantes. Shema Catula, Evan APM, Awiyebete, la gratitud es mía hacia ustedes. En fin, cuando quieran seguir hablando un poco de la traducción, yo Nico empecé este camino de la traducción Orowa Atape, porque me di cuenta un día de que mi trabajo en guaraní me pedía la traducción para llegar a aquella gente que de pronto leía muy poco o nada en guaraní. Me di cuenta de que era una necesidad imperiosa. Y empecé así, empecé sin saber nada del mundo de la traducción. Y después ya con el
tiempo trabajando, me di cuenta que no era ninguna macana. Empecé a leer a los señores Akawasu de la traducción, a los grandes teóricos, empecé a buscar, a leer un poquito, a los alemanes, a los franceses, ¿verdad? No digo haber leído todo, pero busqué y encontré a los principales, creo yo. Y así fui, creo que ojalá haya ido creciendo un poco en este camino. Efectivamente es una pasión, vos hablaste de la pasión, y yo creo que sí, que la traducción exige pasión. ¿Por qué? Porque exige paciencia. Ne paciencia van a la arella potaramos la traducción, porque no se puede hacer traducciones apuradas, no, es imposible. Ne paciencia van a. No sé si le voy a comprometer a la profesora Julia Francés, pero por ahí en público, ¿verdad? Podríamos desarrollar algún conversatorio en algún momento. Ahí está encendiendo su cámara. Ella también es experta en traductorado técnico, científico y literario. Ajá. Así que, Julia, ¿qué te parece? No sé si... Sí, tenemos planificado un conversatorio sobre interpretación que va a ser virtual y también uno en San Pedro. Y mañana vamos a hablar de teorías de la traducción. Así que si les interesa la teoría, ahí vamos a estar trabajando un poco con eso. Qué interesante. Y bueno, si seguimos todos en contacto, podemos seguir conversando de estas cosas, tomando los ejemplos que tenemos en nuestra literatura. Tenemos una literatura popular riquísima, ¿verdad? Tenemos mucho en donde meter mano y donde poder buscar luces de estas cosas que nos interesan. Aguilletaite Cuñacray Susi Delgado, me queda un poco la frase que señalaba al cerrar un poco, apasionarse o pasión y paciencia para este proceso de traducción. Así que me quedo con esas palabras y me preocupa, creo que no me voy a dedicar a la traducción. De todos modos, Aguillén debe Cuñacray Catupurure y Mereje Orendive. La profe Mirta estuvo mostrando hace un ratito también un poco los flyers de los diferentes espacios con los cuales vamos a estar trabajando con la profe Julia Francés desde la Universidad de Rosario, justamente en este ámbito de la traducción. Ahí está mostrando la profe Mirta. Hoy ya estuvo con estudiantes de inglés y bueno, estará con profesores de la carrera de bilingüismo. Estaremos en una de nuestras filiales en San Pedro del Paraná también el próximo miércoles. Entonces son oportunidades. Nos encantaría, profe Susi, tenerla algún día por aquí, por la Uni de vuelta. Sé que ya estuvo en años anteriores también. Y bueno, ¿por qué no compartir más de cerca, así como le decía también al señor ministro de la SPL, ese contacto un poco nuevamente en la presencialidad para enriquecernos, sobre todo para que nuestros estudiantes también sigan, por sobre todas las cosas, formándose en estos ámbitos tan importantes. A veces creemos que la traducción es algo fácil, que lo podemos hacer en un segundo. Sin embargo, usted nos estaba contando cómo es ese proceso de tener que adentrarnos en la cultura, en la visión, en la imaginación probablemente de esa persona que estuvo escribiendo esa expresión, esa poesía y después pasarlo a la otra lengua. Es un proceso que, repito, a través de sus palabras, requiere pasión y paciencia por sobre todas las cosas. Quiero pedir a la profe Maxi, que estuvo coordinando todas estas actividades. Ella es la coordinadora de la carrera de bilingüismo, que me ayude a compartir este reconocimiento a la señora Susi Delgado. Si está por ahí, entonces vamos a hacerle llegar también en formato físico este reconocimiento a estar con nosotros en esta semana, que es demasiado importante para nosotros, para toda la carrera, para la Universidad Nacional de Itapúa. Cuatiata, Upecharon de Benguaná, Cuñacaray Susi Delgado, Ñejahuerje, Coapopuná,
Guaraní aguasupe oikuakue Guaraní e arapocoindyñe momorario epýpe yvyporareko tekoaty rembikuaa ha Guaraní arandupy mbo'ehaitépe tetã mbo'ehaogusu Itapuape Guarógape Encarnaciónpe arangue 26 Jasypoapy 2024. Aguyjetaite upéicharondéve kuñakarai Susi Delgado. Chékatu PM ha'eva'erã, chékatu la omboaguyéva chepy'aite guive ha ág̃ante jajuecháne ág̃ante pohechami upéguto. Para mí va a ser un gusto muy grande. Avy'aiténe penendive. Aguyéndeve yo'a. Muchísimas gracias a todos, al señor Javier Viveros, que creo todavía sigue con nosotros también en esta reunión, en este conversatorio, a Julia, a todos los profesores de cada uno de los cursos, reitero, a los estudiantes de la sede Encarnación, a los estudiantes de San Pedro del Paraná, a todos los que nos están acompañando en este cierre de nuestro Guaraní Aguazú. Estamos contentos de poder haber cerrado prácticamente 8 días, porque el lunes pasado arrancábamos con todas estas actividades y bueno, hoy cerramos de esta manera con este magnífico conversatorio con el señor Javier Viveros y la señora Susi Delgado. Así que gracias a ustedes que están construyendo día a día ese aporte para nuestra identidad, para nuestra lengua guaraní. Arja ara, ñandé, yaipururupi, ñamerupi pa upe aishagua, ñamungakuaja, ñamumbarete, yahawa, ñaneñe guaraní. Aguyetaite, mante PM en guaná. Añua. PM Katú, agüeyebete. Les pedimos por favor a los participantes si quieren prender sus cámaras para poder sacar una fotografía.